Capítulo 19. Tras lo sucedido la noche anterior, Mark se levantó temprano y apenas desayunó. Había dejado a su esposa desnuda y dormida en la cama, sin querer despertarla. No se sentía preparado para hablar con ella y contarle sus dudas, ni tampoco sabía cómo decirle que le explicara la falta de una de sus medias. En su lugar hizo algo que tampoco le apetecía, pero que sentía la obligación de hacer: buscar a Jackson y hablar con él. Primero, para que le confirmara lo del potrillo, y saber si habían estado los dos juntos, y segundo, para, igual que la noche anterior, intentar averiguar por sus gestos y miradas si le había engañado con su esposa. No tardaron mucho en indicarle que Jackson estaba en el granero, y Mark se dirigió allí, pensando que así podría matar dos pájaros de un tiro. Al acercarse, comprobó que las puertas estaban entreabiertas, para que el calor de la mañana no se colara por ellas. Además, pudo escuchar voces de hombres en su interior y risas. Aflojando su paso, Mark se acercó y escuchó claramente a uno de los peones más nuevos. «Parece que hoy estás de muy buen humor, Jackson». Al oír el nombre de su amigo, paró en seco, y se cobijó tras las puertas del granero para que no le vieran desde el interior. Si tenía suerte, se enteraría de más cosas si no supieran que estaba ahí. «¿Por qué no iba a estar contento?», comenzó a decir Jackson, y Mark escuchó más atento. «Te conocemos lo suficiente para saber que solo sonríes así cuando has hecho una nueva conquista», continuó diciendo otro de los peones. Jackson se rió, y Mark apretó con fuerza los puños. «Es posible que estéis en lo cierto». Los dos hombres que le acompañaban se rieron y silbaron. «Parece que Jackson ha conseguido una nueva pieza». Los dos hombres comenzaron a reírse de nuevo. «Dinos quién es. ¿Le has levantado ya las faldas? ¿Es joven o una mujer madura? Dicen que las mujeres casadas son las mejores en la cama». El bombardeo de preguntas no paró, hasta que fue interrumpido por Jackson. «Alto, muchachos, no pienso contaros nada de la dama. Solo os diré que cada vez que la veo hace que me hierva la sangre». Los tres rieron, y Mark estuvo a punto de entrar y romperles la cara a puñetazos. Pero se contuvo, ya que nadie había dicho que esa mujer fuera su esposa. Pero entonces, ¿quién era? Jackson apenas bajaba al pueblo, y cuando lo hacía era con su esposa, su madre u otro peón. Y no había llegado ninguna mujer a Denton que él supiera. Decidía no precipitarse y seguir escuchando. «¿Dinos cómo es ella?», preguntó el más joven. «A mí no me interesa cómo es. Solo quiero saber si tiene buenas tetas y si es buena en la cama». «Os estáis pasando, chicos. Soy un caballero y no pienso hablar de la dama. Aunque...». Los tres volvieron a reír, pero Mark no pudo ver si lo hacían por un gesto de Jackson, aunque todo lo indicaba. En su lugar se imaginó el dulce rostro de Chastity, siendo besado por el que hasta el momento había sido su amigo. «Y ahora dejadme trabajar en paz. Hoy hay mucho que hacer, y ya me habéis entretenido suficiente». «Está bien, pero cuéntanos todo sobre ella cuando te la tires». «Sí, claro», repuso con tono risueño Jackson. «No tengo otra cosa que hacer que contarte mi vida amorosa con pelos y señales». «Oh, vamos, Jackson», repuso el más joven. «En este pueblo apenas hay diversiones, y todas las muchachas bonitas son unas mojigatas. Será mejor que andéis con cuidado con las mujeres. No vaya a ser que os pillen subiéndoles las faldas y escasen con ellas», soltó Jackson. «No te preocupes, hacemos como tú y las vemos a escondidas». Mark no creía que podría aguantar por mucho más tiempo escuchando, sobre todo cuando comentaban sus conquistas de forma tan despreocupada. Como si las mujeres fueran un objeto que conseguir y después desechar. Eso molestaba a Mark, y no le gustaba que algunos de sus peones pensaran de esa manera. Aunque fueran unos jóvenes imberbes. Tendría que tener una conversación con ellos sobre cómo debían ser unos caballeros con las damas, si querían seguir trabajando en su rancho. Pero hoy tenía otras preocupaciones de las que ocuparse. Y al ver que los dos peones no se marchaban, dudó si entrar para hablar con Jackson. Por lo que decían, lo más seguro es que, como estaba haciendo él, se quedaran a escondidas a escuchar. Esa posibilidad era muy peligrosa, y más con esos bocazas cerca. Si escuchaban algo de la conversación, todos se enterarían y les condenarían. Y Mark no estaba seguro de saber qué es lo que quería. Pero debía ser él quien tomara medidas en su matrimonio si el engaño era cierto, y no unos extraños. «Muy bien, chicos, volved al trabajo», escuchó como Jackson decía, y Mark decidió que ya había escuchado bastante. Cabizbajo se alejó pensando que en vez de aclararlo todo, ahora el asunto parecía más confuso y les hacía más culpables. Jackson tenía una nueva conquista, y sin embargo,
se pasaba los días con su esposa. Esta había pasado horas en el granero junto a él, llegando a unas horas poco apropiadas para una dama, y faltándole una media. ¿Y él? ¿Dónde quedaba él en este asunto? Confuso, se dirigió a la casa para refugiarse en su despacho, y más concretamente, en una botella de whisky. No quería pensar, pues sus pensamientos le llevaban una y otra vez a lo mismo. Jackson y Chastity. Chastity y Jackson. Y él, con el corazón roto por el engaño. De camino a la casa, Mark no podía dejar de pensar en Chastity y en su engaño. A cada paso que daba se sentía peor, y en cierta manera, culpable de todo. Entendía que ella se sintiera atraída por Jackson. Era inteligente, ingenioso y guapo, el típico hombre que encandilaba a las mujeres. Además, el rancho era tan grande y estaba tan apartado del pueblo, que era relativamente sencillo buscar un refugio donde realizar los encuentros clandestinos. El único inconveniente eran los peones, al poder ser descubiertos por ellos mientras vigilaban la propiedad. Pero como Jackson era el capataz, podría mantenerlos apartados para asegurarse de no ser descubiertos. Aún así, no podía dejar de pensar que había una explicación para todo ello. No podía creer que su mejor amigo, y menos la mujer que era su esposa desde hacía poco más de un mes, le estuvieran engañando. Se dio cuenta de que en realidad todo se resumía en una cuestión. Desde que había visto a Chastity por primera vez, no podía creer que alguien tan especial se pudiera enamorar de él. Una vez en la casa se dirigió a su despacho, pero nada más entrar se encontró con que Grace lo estaba esperando. Se encontraba sentada en uno de los sillones frente a su mesa, rígida y seria, por lo que no tuvo ninguna duda de cuál iba a ser el quid de la conversación. Mark, sé que acordamos que no me metería, pero... comenzó a decir ella, pero se calló al ver su semblante serio. ¿Qué ha sucedido? Sin querer contestar, Mark se dirigió directo al pequeño mueble del rincón que hacía de licorera. Una vez allí, y dándole la espalda a su madre, se sirvió un vaso de whisky y se lo bebió de golpe. Necesitaba ese buen trago para digerir todo lo que rondaba por su cabeza, y en especial, para poder soportar la charla con su madre. Después se sirvió otro, y se dirigió a su sitio ante la mesa del escritorio, frente a su madre. Ha pasado algo con Chastity, ¿verdad? Los ojos de Grace recorrieron su rostro. Pero Mark se negaba a hablar del asunto con ella, por lo que dio otro trago a su vaso y desvió la mirada. No quería que viera el dolor y la desilusión que había en ellos. Mark, estoy aquí si necesitas a alguien con quien hablar, insistió, al ver que se cerraba a ella. Ya no soy un niño para que me consueles, dijo Mark por fin. No, ya no lo eres. Aún así, sigo siendo tu madre, y puedes hablar conmigo. Por un momento, deseó que fuera Chastity la que estuviera a su lado, ofreciéndose a compartir sus penas y temores. Pero, ¿qué sentido tenía eso, cuando ella era la fuente de toda su angustia? Además, temía que si le contaba sus preocupaciones y sus nuevos descubrimientos a su madre, ésta los utilizaría para ponerlo en contra de Chastity. No podía decirse que Grace fuera imparcial respecto a su esposa, y mucho se temía que aún lo sería menos si se enteraba de lo último que había sucedido. ¿Qué ha pasado, Mark? Volvió Grace a preguntar. Esta vez su madre le habló con ternura, mientras se levantaba y se acercaba a él, recordándole las escasas ocasiones en que ella se mostraba amable. Aunque desde que murió su padre, estas pequeñas muestras esporádicas de cariño habían desaparecido para siempre. Se había vuelto más fría, e incluso lo alejaba siendo cruel con él. Él lo sabía. Por eso no podía reprocharle que le hiciera sentirse medio hombre cuando lo ridiculizaba por su pierna dañada, o más recientemente, por cómo le hacía dudar de su capacidad para elegir a su esposa. Cuando sintió cómo le pasaba una mano por su cabello y se lo apartaba a un lado, como siempre deseó que hiciera cuando era un niño, las barreras de Mark se derrumbaron. Es... Chastity. Apenas pudo pronunciar su nombre, ante el dolor que le hizo sentir. Notaba como si tuviera el pecho abierto, y todas sus emociones y sentimientos fueran armas que se hundían profundamente en él. Hablar ante su madre de su esposa profundizaba ese dolor, al comprender que ella le ridiculizaría y le reprocharía por haberse casado con ella, sin escuchar sus sugerencias. Pero su madre le sorprendió al no soltarle ninguna recriminación. Ella simplemente se quedó a su lado, y le preguntó, ¿los viste anoche? La reacción inmediata de Mark fue la de asombrarse, al creer que había sido el único en verlo salir del granero la noche anterior. Como respuesta, Mark asintió, para después tomar otro profundo trago de whisky, dando fin al contenido del vaso. Lo siento mucho, cariño, dijo Grace, cogiendo la mano que Mark mantenía sobre su mesa.
Quería evitarte el dolor de esto. Te lo dije, ¿verdad? Desde el primer momento en que la conocí. Mark emitió un ruidito de impotencia en el fondo de su garganta, y se puso en pie. No tenía ni las ganas ni la paciencia para soportar una reprimenda de su madre. Incluso se preguntó si las constantes quejas de Grace habían sido las causantes de que Chastity buscara otra salida a su frustración y desplante. Sé que no quieres oírlo, insistió Grace, cruzando las manos en su regazo. Pero no puedes cerrar los ojos, como has hecho en otras ocasiones, y permitir este desplante más grave a nuestra familia. ¿A nuestra familia? Se tensó Mark enfadado. ¿Qué tenía que ver la familia con esto? Si su mujer le era infiel, era él el perjudicado. El que sentiría como su corazón se partía, o el que tendría que lidiar con las consecuencias. No su madre, ni su apellido. Se giró para ver a su madre, y al verla de pie, serena ante él, se preguntó si realmente estaba preocupada por él, o como había dicho, por el nombre de su familia, y por consiguiente, lo que esto podía afectar a su reputación. Ante estas evidencias, no puedes negar que te ha utilizado para escalar socialmente. Lo supe desde que la vi. Esa clase de mujeres se arriman a un hombre rico para beneficiarse de su dinero. Te avisé. Pero claro, como hombre no quisiste ver que te estaba utilizando, y preferiste creer que estaba contigo por amor. Mark se quedó mirando a su madre, sin llegar a comprender qué le había hecho para que fuera tan fría con él. Para que le viera una muestra de cariño, y al minuto siguiente, se mostrara ante él sin revelar ningún afecto. De todo esto, lo que más te preocupa es que se vea enturbiado tu buen nombre, y tener la razón con tu animadversión por Chastity. Grace se le quedó mirando sin saber qué responder. Tu hijo está pasando por uno de los peores momentos de su vida, y necesita a su madre. Pero no para que le reproche lo cretino que ha sido, sino para apoyarle y darle su cariño. Completamente deshecho, Mark se pasó las manos por el pelo, y se paseó de un lado a otro de la habitación. Era dolorosamente consciente de la falta de cariño de su madre. ¿Y qué quieres que diga cuando es evidente la clase de mujer con la que te has casado, y tus negativas a escucharme? No quiero escuchar más reproches, soltó Mark deseando que ella se marchara y le dejara en paz. Pero vas a oírme, repuso Grace colocándose delante de él y agarrándolo fuerte de un brazo para asegurarse de que lo escuchaba. He soportado a esa mujerzuela en mi casa por ti, del mismo modo que he tenido que ver cómo se paseaba tan tranquilamente con ese capataz que tanto te enorgulleces de llamarlo amigo. Pero no voy a consentir que salgan del granero en plena noche y no se haga nada al respecto. ¿Tú? ¿Qué vas a hacer tú?, dijo soltándose de un fuerte tirón del agarre de su madre. Como bien te gusta recordarme, es mi esposa y mi supuesto amigo. Así que soy yo quien debe hacer algo al respecto. ¿Y cuándo lo harás? Cuando ella lleve a un bastardo en su vientre y diga que es tuyo. Porque no te quepa duda que siempre tendrás la duda de si ese niño es tuyo. Y seguro que tú estarás encantada de recordármelo, repuso con ironía. ¿Acaso es incorrecto que quiera proteger a mi hijo de algo semejante?, indicó. No cuando lo que en realidad te importa es pensar que ellos dos se han reído de ti, señaló Mark, y pudo ver cómo había dado en el blanco, al comprobar cómo su madre se tensaba. Es eso, ¿verdad? Te da igual si a tu hijo le parten el corazón, o si siente morirse cada vez que piensa. Le resultaba imposible decirlo. Lo que de verdad te importa es que no se rían de ti. ¿Tan malo es? Desde que murió tu padre es lo único que me queda. Soy la señora Grant, y esa mujerzuela me lo ha robado. Mark se entristeció por ella. No se sentía con ganas de seguir discutiendo con ella, sobre todo porque sentía cómo la furia iba creciendo dentro de él, así como el dolor a cada palabra que su madre pronunciaba. Tenías y tienes a tu hijo. ¿A ti?, soltó junto con una sonrisa. ¿Desde cuándo te has preocupado por mí? Lo único que te importa es este rancho. Nunca me escuchas. No haces lo que te pido, solo lo que te viene en gana. Y es porque no me respetas, terminó gritando. Mark se llevó las manos al pelo al no entender nada. Por el amor de Dios, madre. Hace mucho que dejé de ser un niño. Soy adulto y responsable de este rancho. ¿En qué debo seguir tus consejos? ¿En cuántos caballos o ganado debo comprar? ¿En si debo comprar otro semental? ¿Acaso te ha importado alguna vez el funcionamiento de este rancho? Grace alzó la barbilla orgullosa. Te estás comportando como un cretino. Sabes muy bien a qué me refería. No, madre. No tengo ni idea de a qué te refieres. He estado a tu lado desde que tengo uso de memoria. No me he metido en tu forma de llevar la casa. Nunca te he reprochado ni te he pedido nada, excepto que me dejaras elegir a mi esposa.
¿Acaso no lo entiendes? No. Cuando tu decisión también me afecta a mí. No tuvo problema en decir sin importar quedar como una egocéntrica a la que solo le importaba a ella. Lamento que pienses así. Pero decidí casarme con Chastity, y hasta que no hable con ella, no voy a dar nada por hecho. Nada más escucharlo salir de su boca, supo que eso era lo que tenía que hacer. La amaba, y había jurado protegerla y cuidarla, y por lo tanto, debía asegurarse de que todo esto no era un malentendido antes de juzgarla y castigarla. Como pretendía que hiciera su madre. Entonces eres más ingenuo de lo que pensaba. Señaló Grace ofendida ante la negativa de él de echar a su nuera del rancho. Es posible, pero es mi decisión, dijo, y dio por terminada la discusión, dirigiéndose a la ventana y dándole la espalda. Como quieras. Escuchó como ella le decía para después oír cómo se alejaba en dirección a la puerta. Pero recuerda, esa clase de mujeres son muy listas, y se inventará una historia para hacerte creer que tiene razón. No debes dejar que te engañe. Mark no quiso contestarle. Ya había dicho suficiente. Al ver la negativa de su hijo en contestarle o prestarle atención, Grace se marchó. Su hijo la consideraba dura, pero ella sabía lo doloroso que era perder a alguien, y no quería que él pasara por lo mismo. Además, odiaba la idea de que esa mujer engañara a todos y se saliera con la suya. Pero ella la conocía. Había intentado advertirle a su hijo desde el principio de la clase de mujer que era, pero solo había visto su dulzura, no su ambición. Ella amaba a su hijo, aunque él no lo creyera, y pensaba tomar cartas en el asunto de inmediato. No iba a permitir que esa mujer se quedara con todo lo que era suyo. Lo había sudado, tanto ella como su hijo. Por mucho que él dijera que todo el trabajo duro lo había hecho él. Pero ella también había tenido que sacrificar muchas cosas, como vivir en ese pueblucho, y si no veía que su hijo actuaba como debía, sería ella la que se ocupara de esa mujer.